Virus se ha ido, vamos a darle un ratito hasta que vuelva a entrar Héctor, para las que os vais enganchando ahora que veo que se va sumando gente. Nada, que vamos a hablar con Héctor de Virus Editorial, de Virus Distribuidora Alternativa de Libros, de un montón de editoriales de las cuales somos fans, muchas librerías. Virus distribuye para toda Cataluña, editoriales pequeñitas, independientes, autoediciones. Ayer conversábamos con Aida sobre el ecosistema del libro crítico, hoy conversaremos con Héctor, son esas miradas diversas, ayer desde Contrabandos Librería, hoy desde Virus Editorial, para seguir ahí hilando juntas y tener un relato lo más acercado y lo más socializado con las que estén escuchando hoy o luego en el audio, esta discusión que hemos ido manteniendo todas estas semanas de confinamiento. Virus un amor total. Virus todavía no ha vuelto a entrar. Vamos a darle un minutín a ver si sale. Toca seguir esperando. Hoy hemos tenido muchos líos. Hoy amanecimos con la web caída. Por suerte, gracias a las compañeras de Comunia, hemos logrado rescatar la web de unos servidores que vete a saber cómo se dice lo que ha pasado, porque son palabras muy crípticas, para las libreras al menos. Contaros que ya si entráis a la web y cotilláis y tal, está ahí. Así que a quien le hayáis contado que la web estaba caída, contarles ahora que ya está la web ahí y que Comuñes Love. No sé, como veis voy contando cosas mientras esperamos a Héctor. No sé si me toca contaros así algo rápido más, que hay un programón durante todo el día de hoy. No sé si habéis podido cotillar un poquito el cartel. Hacen ahí una técnica muy seria y nos dicen que Ecofascismo de Virus, una de sus últimas publicaciones, es una lectura obligada y más para épocas de COVID-19. Totalmente, toca pensar muchísimo de lo que hablamos cuando hablamos de ecofascismo. Dice el Pau Gómez que totalmente Comunia es love. Juntas somos más fuertes, absolutamente. Tenemos web justamente por ese currazo invisible de las comunas. Proponían eso, libros para regalar hoy, un libro como el de Virus Editorial, Ecofascismo. No queremos cualquier tipo de ecologismo, queremos un ecologismo para el común, y cuando hablamos de eso decimos que ojo con las propuestas raras que nos lleguen. Ahora sí que entra, y antes que darle el paso a Héctor nuevamente, deciros que hay un programón montado por Mar y Avi para hoy, que lo disfrutemos, porque sí, somos aquellas que vamos a seguir inventando las afueras, porque no nos vamos a quedar solas y porque vamos a pelear por seguir sin soltarnos. Le doy paso a Héctor de Virus. A ver si esta vez sale. Héctor. Vale, aquí lo tenemos, dos caritas y adentro. Waiting for Virus. Waiting for Virus a la 1. Waiting for Virus a las 2. Y Waiting for Virus a la de... Sí, sigo ahí oscuro, ¿verdad? Lo siento, igual es mi teléfono que no da para más. No pasa nada. Como hay de todo una primera vez, y yo creo que también este es tu primer directo, Sí, 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 tengo unos nervios. ayer hablábamos con Aida también, que era nuestra primera vez en el directo de Instagram, para hablar de en lo que andamos, así que tratemos de estar ahí como tranquilas, socializando con las compis que andan por ahí escuchándonos y Muy nada, bien. contarte, Héctor, antes de darte paso, por un lado, buena diada, Buena diada, ¿qué tal? contarte que este programón que nos hemos montado para hoy en el fondo es una pedazo de excusa para seguir ensayando afueras colectivos, afueras comunes, de una necesidad brutal de pensar juntas, de vernos efectivamente, de decir que aquí estamos, que sabemos que está siendo compleja para todas, y entre esas todas que queremos pensarnos es evidentemente dentro del ecosistema del libro crítico
y con esas otras compañeras, como por ejemplo hoy con vosotras, con Virus Editorial y con Virus Distribuidora. Con una de ellas, que Ujú. eres tú, con Héctor, un gustazo tenerte hoy acá con nosotras, hablando en lo que va a empezar a ser en un ratito ese hilo de preguntas que te iremos soltando. De acuerdo, perfecto, yo encantado. Para muchas, Virus es una editorial de más de 20 años, pero para muchas que también trabajamos así en Invisible, sabemos que Virus es mucho más, que Virus es una distribuidora alternativa que junto con otras tantas distribuidoras, como podemos nombrar a las compañías de Traficantes, de Cambalache, de Libreriantes, etcétera, trabajan diariamente poniéndole mucho pulmón a que a las librerías nos lleguen libros que difícilmente llegarían de otra manera. Antes de entrarle a las preguntas, veíamos de poder socializar a la gente que esté escuchando qué campaña en el marco de este San Jordi habéis armado, porque la habéis liado, más que armado, habéis liado, ese San Jordi son totas, que nos contéis un poquito sobre la campaña, el sentido y el cómo está yendo. Sí, bueno, es cierto que un poco como todas, ¿no? Hemos tenido que improvisar, nos hemos visto en esta situación y, bueno, y desde el primer momento está claro que aquí un poco sufre toda la cadena y pues todas juntas tenemos que darle una respuesta. La idea de la campaña, que, bueno, pues hemos nombrado San Jordi entre totas, es precisamente eso, dar pues un pequeñito empujón en la medida de nuestras posibilidades a toda esta red, a todo, bueno, lo que nos gusta llamar el ecosistema del libro, ¿no? Que son editoriales, distribuidoras, librerías y independientes o alternativas, como lo queramos llamar, pues que formamos todo un pack. Entonces, bueno, la campaña intenta poner el foco sobre todo en las librerías, que es digamos, las que están en primera línea, y entonces, pues ofrecer pues nuestra web, nuestra logística para hacer esas compras, pero indicando la librería donde se quiere recoger para que así se transforme pues, en una venta directa de la librería. Y en todo esto, si me dejas, comento también que hay otra pieza de todo este engranaje que a menudo queda algo invisibilizada, que son precisamente pues, las trabajadoras de transportistas, ¿no? Correos, mensajería, que desde el primer momento han estado denunciando las condiciones en las que se encontraban de riesgo, pero también bueno, pues de posibilidad de ser transmisoras de este virus. Y, y bueno, esto pues también lo hemos tenido en cuenta y desde el primer momento hemos parado la distribución antes de que fuéramos obligadas a ello, ya creíamos que era una cuestión de solidaridad y responsabilidad bueno, pues, con gente de nuestra misma clase. Tal cual, tal cual. De hecho, engancha mucho con la primera pregunta que lanzaremos ahora. Creo que esa huelga que hemos hecho algunas distribuidoras y algunas librerías de no servir hoy en un día que no solo nos perjudica, sino que querríamos tener ese vínculo con las comunidades cercanas y Claro. poder, qué mejor que poder hacer llegar nuestros libros, pero sentíamos que no de cualquier manera, ¿no? Que no de cualquier forma vamos a hacer llegar esos libros y que es de fraternidad con esas otras compas que, que teníamos que poner esta huelga montada por abajo, esta vez no salimos, pero no salimos porque nosotras creemos que no vamos a salir en esos términos, ¿no? Claro. Yo antes de pasar a las preguntas, nada, como brevemente, pero que nos contéis cómo está yendo esa campaña de Virus Somos Totas. Creo que en redes, no sé si es así o no, pero se han mostrado distintos espacios libreros, distintas editoriales muy volcadas eh, a, a sumarse a la campaña y nada, creo que son más de 80 librerías o 80 librerías que están volcadas, ¿no? O sea, que nos cuentes un poquito para que la gente también se quede con ese buen sabor en medio de la complejidad en la que estamos toda la red, ¿no? Del libro, pero todo el ecosistema del libro, pero también para empezar a saborear pequeñas victorias que nos den fortaleza, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, o sea, ya digo, ¿no? Se lanzó muy rápido
y la verdad que la respuesta fue igual de rápida. Son 85, si no me equivoco, algo así, de librerías que se han adherido en todo el territorio que es pues de habla catalana. Ujú. Y, y- y claro, la respuesta ha sido buena. Yo entiendo que es que se ha entendido como algo que nos implicaba a todas las partes, ¿no? Y eso, pues, la verdad que da como mucho, pues mucha alegría de que sea así. Es verdad que somos un proyecto, pues, de una medida pequeña, ¿no? En comparación con las grandes aparatos de distribución o de edición. Entonces, bueno, por eso consideramos así que es un empujón, ¿no? Que podemos dar un poco de repartir ese apoyo entre todas. Es verdad que todo lo que venimos hablando hasta ahora engancha un montón con la primer pregunta que teníamos pensada. Ayer, Aida, cuando hablábamos del ecosistema del libro, que es la primera pregunta, básicamente lo definió súper bien. Yo no lo voy a repetir, sí que te voy a alentar a que busques el audio y la escuches porque hizo casi una ilustración de lo que se entiende por esa posibilidad de reproducción del ecosistema del libro crítico, que nos alejaba un montón, de hecho, con esa figura de una cadena del libro fordista, que nos ponía básicamente a articular distintos componentes brutales. Y la que sí querría como enganchar desde aquí con la pregunta de qué serían, en todo caso, poner en el centro los cuidados de ese ecosistema. En el fondo lo hilabas un poco con todo el tema de las compañeras del transporte, pero por si quieres agregar algo más, esa pregunta la dejamos ahí de lanzártela, de qué es poner los cuidados al centro en el mundo del ecosistema del libro. Claro, yo creo, a ver, que hemos visto, es como una situación de emergencia, ¿no? Y hemos visto distintas propuestas que tal vez buscan una salida más individual, ¿no? No diría tanto dentro de la competición más dura, pero sí que a lo mejor no tienen en cuenta que todo este mundo librero nos sostiene a mucha gente y nos alimenta también culturalmente, ¿no? A mucha gente. Entonces, el tema de los cuidados, por un lado, en la forma más literal, sería tratar pues de respetar estas necesidades de salud, por un lado, pero también de cuidado de nuestro entorno, de nuestra gente más cercana que nos necesita a su lado ahora mismo y no podemos sacrificarnos por el trabajo cuando necesitamos poner energías en otros lugares, ¿no? Sí, de Eso hecho, por un lado. Por otro, yo creo, pues, tal vez eso, ¿no? Tratar de que las soluciones que busquemos no solo sean de emergencia, sino que sean también de reforzar esa red que tiene que ir un poco más allá. absolutamente. De hecho, cuando ves las imágenes de la huelga de la huelga de transporte en Estados Unidos, ¿no? Creo que pensar como en un ecosistema realmente es pensar en todas y cuidarnos ahí implica el que ayer hablaba Aida ¿no? De ralentizar, de poder trabajarnos la espera de algo como puede ser un libro y de tener en cuenta también a las partes más frágiles de ese ecosistema, que en este caso están siendo las compañeras del transporte, repetimos, y que creo que son protagonistas de, de este ecosistema del libro también, ¿no? Y que cuidar es tenernos en cuenta a todas, no solo a las propias precariedades de lo que pueden ser los proyectos más individuales como las librerías o editoriales. Sí, sí, sí. A veces lo hemos pensado mucho, ¿no? Porque a menudo, bueno, no sé si me salgo un poco de tema, ¿eh? Si querías seguir preguntando, me Hay un, detengo un momento. No sé cómo vamos de tiempo, porque aquí no lo veo, pero no sé si lo que quieres decir también como que corliga con la segunda, que es la parte más de las comunidades de apoyo, ¿no? La, la, la- Sí, te la comparto y a partir de aquí ya hilas tú. Y una genial. segunda pregunta que tenía que ver básicamente con esa doble articulación entre lo que en las casas libreras, en las librerías sentimos que tiene mucho que ver
con que en momentos de crisis aún lo sientes más, es ese vínculo con las comunidades que sostienen el espacio, ¿no? En este caso con las comunidades de la librería, esa comunidad que se activa, que te pregunta qué podemos hacer, cómo lo podemos pensar, esa comunidad que está de una u otra manera incluso en el confinamiento. Y que se ha dado, de hecho, por muchísimo más allá, ¿no? Lo vemos en el plan de choque social en general, lo vemos en la multiplicidad de cajas de resistencia, diríamos, ese espacio de soporte mutuo, ese saber que tiene la gente de componerse frente a situaciones complejas, se articula a la vez con una salida a ir a pelear por los recursos que son de todas y que estamos viendo que va a haber post-confinamiento un momento de ajuste serio económico y que ahí nos vamos articulando. La pregunta a trasladar era virus, en este caso, como no sé si habéis tenido tiempo de palparlo, de hablarlo entre vosotras, cómo está reaccionando la comunidad en torno a virus. Virus es un proyecto anclado en el Raval, pero con 1000 patas. ¿Cómo hablar de la comunidad que está en torno a virus y cómo hablar de todo esto desde virus? Sí, a ver, yo diría que todavía estamos en el ojo del huracán, ¿no? Que aunque hay cosas que cuesta un poco valorarlas, que creo que ya estamos viendo una respuesta pues de apoyo, de acompañamiento con lo que está pasando, que es muy bonita, como muy esperanzadora. Pero también, bueno, da algo de vértigo lo que va a pasar a partir de ahora. Que un poco sí que liga con lo que te quería comentar antes, porque pensaba en esto, ¿no? Que a menudo se habla de cómo nos adaptamos a estas situaciones, de cómo evolucionan nuestros proyectos. Y, y bueno, pues a veces nos encontramos con que a estos pequeños proyectos, a las cooperativas de que formamos parte, se nos pide competir con estos grandes monstruos del capitalismo, ¿no? Que en nuestro sector pues, son las cadenas de librerías o que son los grandes aparatos de distribución, las editoriales de bestseller, de usar y tirar. Y claro, estamos pensando en ello, ¿no? Yo creo que la clave es que no solo no podemos, es que no queremos. Exactamente. Implica este mecanismo pues una explotación de personas, de recursos, bueno, de destrucción de tejido que es algo que rechazamos. Entonces pensamos, si debemos competir, lo tenemos que hacer en nuestros propios términos, ¿no? Poniendo en valor la red, poniendo en valor lo que somos como proyecto, que no tiene como objetivo vender más, sino que tiene como objetivo pues, transformar esto que nos rodea y hacerlo más habitable y en pues de unos valores de justicia y de responsabilidad y un poquito más allá. Absolutamente. De hecho, es curioso porque vuelves a enganchar con la siguiente pregunta esto. Ayer decíamos con Aida que tenemos claro que no, ¿no? O sea, tenemos como cuestiones o elementos que se ratifican a partir del confinamiento y a partir de la situación de emergencia sanitaria, económica y tal. Sabemos que en determinadas lógicas, ¿no? Es que no solo que no podemos, sino que no queremos ser, en el caso de las librerías, no queremos ser la casa del libro, no queremos ser Planeta, ¿no? Más allá de esas ratificaciones, sí que es cierto que se hablan un montón de dudas respecto a cuando salgamos de casa el qué, ¿no? Y hablábamos también justamente de esas dudas que no nos han dado a veces ni tiempo con nuestras propias compis de proyectos a poder masticarlas, pero que intuíamos, decía el otro día una compañera en un audio que hacían con Traficantes de Sueños, Marta Malo, Bea, editora de Trafis, y Rafaela Pimentel, hablaban de la reescritura, ¿no? Está claro que el mundo se está reescribiendo en estos momentos, ¿no? En un momento de dureza a escala global, y que queremos ser protagonistas de esa reescritura, que sentimos que esa reescritura no está aún hecha, que está también en nuestras manos el poder ponerle letra,
y que también sentíamos, para lanzarnos preguntas ya más concretas, que muchas de nuestras iniciativas son formas de intervención a nivel ciudad que tienen herramientas que han quedado casi viejas, que cuando nos quieren ahora encargar un libro nos damos cuenta de que nuestras formas de entrega o que de nuestros procedimientos de pedidos han quedado como en formatos que el mercado tiene claro cómo hacer y nosotras seguimos viendo el qué, que creemos que Ujú. toca pensarlo con el resto, como con vosotras, que tenéis como virus para compartir, así como en caliente en el fondo, porque es lo que decías tú, todavía estamos aquí, no hemos tenido una fuera para elaborarlo. Sí, sí. Em, Igual es pronto, para dar una respuesta. Ujú. Estamos todavía dándole muchas vueltas. Sobre todo cómo unimos fuerzas con otros proyectos, ¿no? Un poco lo que decía antes de no dar soluciones individuales ni pretender, ni pretender tampoco luchar solos o solas, ¿no? Contra el monstruo. Entonces, es algo contradictorio, ¿no? Porque en realidad vamos contra corriente, pidiendo a la gente un poco de paciencia y un poco frenar ese impulso de acumulación y de consumo inmediato. Entonces, debemos mejorar, ¿no? Como la respuesta, la comunicación que damos, pero por otro lado hay cuestiones que tal vez chocan con nuestra visión de cómo debería ser. No puedo darte una respuesta clara. No, no, no. O sea, yo creo que aquí hay como confirmaciones que ya teníamos antes de que no, y ahora se abren un montón de preguntas que nos tocará probablemente empezar a compartirlas y trasladarlas como preguntas, porque lo que acabas de decir, ¿no? No tenemos respuestas, tenemos claro que se abrirá post confinamiento una situación económica compleja, una situación social que tendremos que estar, no solo que tendremos que estar, sino que estamos, ¿no? Como juntas. Decíamos con Aida también que curiosamente estas semanas de confinamiento nos han hecho muchísimo más reencontrarnos, incluso desde casas, desde llamadas más ágiles, grupos, ¿no? De Telegram, etcétera, mails que van y que vienen, porque sabemos que esa inteligencia compartida es nuestra fuerza, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo antes de ir dejándolo, sé que a veces a mí cuando me lanzan esta pregunta de decirnos una serie de títulos me quedo como un poco en shock porque no los he pensado, pero sería chulo que si tienes alguno que se te viene ahora en la mente, podamos como lanzar hoy, día 23 una buena diada, pero también con algunos materiales de guerrilla para poder recomendar, proponer a la lectura de estos títulos. Si tienes algunos o alguno que nos quieras decir, De sé que es una acuerdo. pregunta que deja ahí habiendo tantos libros y tantos títulos, pero ahí que va la pregunta. Vale, de acuerdo. ¿Me preguntas por virus en concreto o en general? Claro, si ya te preguntamos por la distri, yo creo que hoy no acabamos, o sea que No sí, acabamos. no, pero si no, sí, de virus editorial. Vale, pues bueno, aprovecho para hablaros de las novedades que tenían que haberse presentado para San Jordi, pero bueno, ha quedado ahí, Muy bien. están por llegar de la imprenta cuando la imprenta pueda volver a trabajar, pero están a punto. Genial. Eh, Cuenta, cuenta, son, sí, cuenta. son tres. Uno os lo explico muy rápido porque creo que no hay mucho Rápido, ahí tiempo. está todo el mundo como atenta, mandando de cuenta, cuenta a las niñas salvajes y qué más. Las niñas salvajes, claro, es como una pequeña joya, ¿no? Porque es un relato breve de Ursula K. Le Guin bueno, que fue publicado por PM Press en Estados Unidos originalmente y que, bueno, no os quiero desvelar mucho. Es una historia que creo que nos toca muy de cerca con cierta extrañeza, ¿no? Como cualquier título de Úrsula, pero que habla de la historia de cualquier civilización desarrollada que conocemos en su vertiente patriarcal y esclavista. Es como una historia muy breve de dos chicas muy unidas que tiene mucha fuerza. No quiero decir más, es muy Dicen ahí en, potente. en las niñas salvajes, ya lo, sí, ya lo estáis pidiendo, no sé, ahí Avi comenta por eso. Sí, además lo acompaña, bueno, es muy guay porque
está acompañada de una introducción de Arwen Curry, que es la directora de Worlds of Ursula K. Le Guin, que Ujú. pues sobre su vida, además acompañándola durante muchos años pues al final de su vida. Es un documental súper bonito y ella ha hecho una introducción para este libro y un epílogo en el que Laila Martínez, que tal vez conocéis de Antipersona, que ha escrito Tanto. Quesada, etcétera, bueno, pues nos hace un poco de genealogía de ciencia ficción feminista. Y De hecho, además, de hecho, perdón, Lee. quedó, ¿no? Quedó suspendida porque la presentación de Niñas Salvajes era ahora en abril. Sí, sí, tenía que ser, pero será más adelante. Ujú. Y bueno, y nada, pues todo ilustrado con unas ilustraciones de Adara Sánchez que son preciosas. Y no sé si creo que ya no me da tiempo de comentarte las otras dos novedades, pero Tanto que podemos sí, mirar. yo creo que nos dan 5 minutos más de margen, o sea que si quieres comentar 2 novedades más, estaremos todas con ganas. De acuerdo, pues súper rápido. Uno es bueno, que rescatamos la obra del Panóptico de Bentham, que es como obra Wow. clave de referencia, ¿no? Para entender cómo se desarrollan los mecanismos de control social y que además, bueno, está en su introducción hay una entrevista a Foucault que habla en concreto del libro y de dónde, bueno, pues él mismo desarrolló sus teorías. Yo creo que es un libro como importante, ¿no? Para entender cosas que suceden todavía y que de hecho no paran de desarrollarse en este mundo digitalizado hoy. Eh, y por otro lado, la otra novedad se titula La naturaleza del fascismo. Es una recopilación de escritos de Karl Polanyi, que escribió La Gran Transformación. En este caso se centra en todos estos textos, en analizar pues, el nacimiento, el desarrollo y bueno, pues la síntesis, la esencia de lo que supone el fascismo. Mira, Justo. Es una edición muy vieja de la Piqueta. Está en quien casi he tirado la mano. Está esta edición hecha por Virus, que la ha reeditado, ¿no? Hace 2 o 3 años, diría yo. Qué bien esta publicación última. ¿Y cómo es el título? Perdona, Héctor. la naturaleza del fascismo. Hay un texto que tal vez sea el más conocido, que es La esencia del fascismo. Este está incluido en esta obra, pero hay muchos otros artículos que dan como una gama muy alta, ¿no? de reflexiones, de ataques a lo que supone esta ideología y su práctica, que eran inéditos y que han sido traducidos por un compañero especialista en Polanyi. Qué bien. Aquí hay 2 recomendaciones más que nos hacen en el timeline del Instagram, que uno es el libro de Neria Barjola. Claro, Eh, sí, física sexista del poder, que hace pues una crítica demoledora, ¿no? Al discurso patriarcal que se reproduce en los medios, ¿no? Y cómo genera también ciertas realidades violentas. Luego nos están recomendando también La máquina esa muy señor, que es una colección vuestra muy bonita, ¿no? Pequeña, de ágil lectura, pero que da mucho herramental para abrir preguntas. Sí, es la colección Folletos, que es como un poco libritos puñetazo, nos gusta decirle, ¿no? Porque son breves, pero sí, intentamos ahí Qué bueno. pues apuntar bien. Este a mí también me encanta, ¿eh? Si no lo conocéis, es un libro que se centra en pues, la industria tecnológica avanzada de China, en concreto Foxconn, donde pues, se producen iPhones, Androids y todo tipo de artilugios. Y bueno, hubo
tal vez conocéis, ¿no? Hubo una oleada de suicidios provocados por las condiciones laborales extremas en que se trabajaba ahí. Y este librito reúne varios textos que vienen desde la militancia pura, laboral, hasta reflexiones personales de gente que trabajaba ahí, pues reflexiones tal vez más intelectuales, políticas. Yo creo que le da como todo un conjunto muy, muy interesante para entenderlo y además, bueno, tiene las poesías de Xu Lixin, que era un trabajador de esta fábrica que, bueno, pues que acabó quitándose la vida y que concentra, condensa en unos versos toda esa situación de una forma tan dura, pero tan directa, pero tan bonita también, que es impresionante. A mí me fascina. Jo, creo que ha estado bien agregar este último punto que no estaba, de hecho, en el guión, que es que nos compartieses lecturas, Héctor, de Virus. De hecho, voy a lanzar aquí para luego, una vez que dicen que sale de la boca, toca materializarlo. Nos quedó con vosotras también en Impas esa presentación del libro Economía Feminista que teníamos pensado junto con vosotras hacer en mayo en Tarrasa, así como con las compañeras de Cambalache, nos quedó también en el tintero ese solo dos. Creo que nos toca inventar las formas de, como por ejemplo esta que estamos teniendo ahora, de seguir socializando lecturas críticas que son el herramental para nuestra guerrilla, así que un gustazo poder estar escuchándote ahora y seguir pensando esas maneras de trasladar, ¿no? Lo que hacemos y lo que hacéis en este caso vosotras. Igualmente, un placer y sí, sí, con muchas ganas de seguir, bueno, de seguir colaborando, de seguir hablando y viéndonos. Nada, no sé si la gente que está por ahí, pero nos vamos a ir despidiendo, que ya vamos pasadas de tiempo. Dicen virus, os amamos mucho. Igualmente. Un fuerte abrazo, que sigamos ahí peleándola y que Muy bien. nos vemos en breve. Un Ojalá. abrazo, salud, Grande. que vaya muy bien. Yo creo que ahora tengo que darle por aquí a Len, antes de darle a Ned, a Len, un besaco a las que andáis por ahí, compis, y que nos vamos narrando. No soltamos, no soltéis.